Bueno, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia del podcast Enganchados. Les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, es un motivo de alegría grande estar con ustedes en este momento, en esta ocasión. Y bueno, hoy queremos tratar un tema muy especial, muy bonito, y es el porqué detrás de la lectura bíblica. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es mi hermano y pastor, el hermano Yesil León, al cual le damos la bienvenida. Y bueno, hoy también les habla su servidor Daniel Vázquez, así que les saludo, mi pastor, en este día. Amén, hermano Daniel. Un privilegio muy grande el estar aquí esta tarde en este hermoso programa Enganchados. Amén, mi pastor. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. A nuestro pastor Yesil, gracias a Dios lo hemos tenido en algunas ocasiones en este programa y ha sido de gran bendición. Y bueno, antes de continuar, quiero invitarles para que nos sigan y sigan compartiendo también este bonito contenido en Facebook y en YouTube. El día de hoy tenemos este tema muy lindo que entra pues dentro de la temporada, el libro que escribió, la historia de que antes sucediera. Hemos tenido una temporada, esta sexta temporada muy bonita, muy especial. Y hoy queremos tratar un tema bien importante, hermano Yesid, acerca de la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos comenzar a leer la palabra de Dios y bueno, cómo podemos desarrollar este bonito tema. En temas anteriores, en episodios anteriores hemos tenido algunos apuntes y algunos temas importantes también sobre la estructura, la coherencia, la armonía de la palabra de Dios, algunos temas bien importantes. Gloria al Señor. Y bueno, hoy queremos abordar este tema de cómo comenzar a leer la palabra de Dios, cómo podemos nosotros darle al, a ustedes, amables oyentes, y a toda la audiencia en general, esos apuntes de cómo podemos guiarnos hacia esta parte para pues tener ese conocimiento de cómo abordar la palabra de Dios. Y bueno, quiero, hermano Yesid, en este momento hacerle una pregunta muy especial, y es, ¿cómo puedo empezar a leer la Biblia con regularidad? Bueno, realmente empezar a leer la Biblia, eh, yo podría decirle de muchas maneras. Hay muchas personas que me han rodeado en algún momento y me han dicho, la mejor manera de leer la Biblia es esta, o la mejor manera de leer la Biblia es esta. Hay quien dice que es bueno empezar por la creación y saber cómo fue la creación. Y hay gente que dice, bueno, empecemos por Génesis. Y efectivamente puedes iniciar por Génesis. Hay otras personas que dicen, no, para que puedas entender el Antiguo Testamento es necesario empezar por el Nuevo. Y hay quienes indican, empecemos por los Evangelios. Es decir, la respuesta puede ser subjetiva, pero hay algo que a mí me apasiona y es el tema central de la Biblia, que es Cristo. Y allí yo podría dar la indicación de que empecemos a leer Romanos. ¿Por qué? ¿Por qué Romanos? Porque en los 8 primeros capítulos de Romanos está resumido todo el plan de salvación. En el capítulo 1 encontramos la condición del hombre y a partir de allí empezamos a encontrar una cantidad de elementos esenciales acerca de lo que representa la salvación. Ya después de haber leído Romanos, entonces ya me puedo ir a leer Hechos y puedo ver los acontecimientos del Señor Jesucristo, las obras del Espíritu Santo. Entonces allí me va a dar más conocimiento y me va a dar más fundamento o conocimiento para que yo después me pueda ir a los evangelios. Y en los evangelios puedo tomar apuntes. Y de allí, de haber leído los evangelios, ahí sí me puedo ir al Antiguo Testamento y ya voy a tener un fundamento y un conocimiento para poder entender lo que se escribió en esos libros del Antiguo Testamento. Exacto, eso es como los niveles, mi pastor. En todo estudio, curso, qué sé yo, va uno de nivel en nivel, ¿no? Pero entonces sí, a veces muchas personas dicen que la Biblia pues se lee, digamos, en el orden en que está ubicado cada capítulo. Son 66 libros y no, pues empecemos como por el orden, por donde no empieza.
pero a veces, digamos, no es así porque la Biblia está, digamos, ordenada de cierta manera, pero a la hora de entenderla es mejor comenzar como usted dice para que si comenzamos con el Antiguo Testamento, no nos vamos a quedar como perdidos o no vamos a entender a totalidad lo que Dios quiere enseñarnos. Sí, claro que sí. Sí, lo ideal es uno encontrar un fundamento. Después de que usted encuentre, le digo es por la experiencia porque es que yo empiezo a leer Romanos y Romanos me apasiona. Porque allí me doy cuenta como el apóstol Pablo en el primer capítulo, en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso a mí me apasiona. Y a partir de allí me meto en la historia y empiezo a mirar hasta el punto en que leyendo he terminado arrodillado y con lágrimas en los ojos porque es apasionante. Claro, sí. Bueno, hay libros muy bonitos. A mí, pues personalmente, también me gusta mucho Santiago y así muchos otros libros de la palabra de Dios que son muy bonitos. Bueno, gracias a Dios por ella, hermano. ¿Y usted qué podría aconsejarle a nuestra audiencia el día de hoy de cuándo debo leerla? ¿Cuándo yo debo leerla? ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué argumentos? ¿Cuándo debo yo leer la Biblia? Yo diría que en todo momento. ¿Por qué razón? Porque es que leer la palabra de Dios activa tu cerebro y permite que al activar el cerebro de varias maneras mejora la concentración, mejora y estimula la imaginación, promueve cambios en mi vida, cambios positivos en mi salud mental. Y eso es importantísimo porque es que viene a presentarme beneficios. Hay unos estudios, y uno los puede encontrar en las redes, estudios en los que después de verificar y de hacer exámenes a un cerebro que ha leído por una semana, se empiezan a notar cambios neuronales. Hay una estimulación mental, un desarrollo, una empatía. Usted empieza a cambiar sus relaciones personales, sus relaciones sociales, relaciones laborales. Cuando usted lee la palabra de Dios continuamente por un mes, ha notado cambios. Hay quien dice, y estudios dicen que un hábito se genera después de 20 o 21 días de realizarlo. Así mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted empieza a leerla continuamente, 10 minutos, 20 minutos, dedíquele 20 minuticos a leer la palabra de Dios y los cambios que se generen en su cerebro se empiezan a notar a raíz del comportamiento que usted va teniendo cuando se enfrenta a una dificultad o se enfrenta a un problema o se enfrenta a alguna adversidad. Si de pronto tiene una discusión en su casa con su pareja o de pronto tiene una discusión con un hijo. Allí se ve reflejado el comportamiento. Usted antes de pronto era temperante, era gritón y a raíz de que usted va leyendo la palabra de Dios va adquiriendo sabiduría y aprende la palabra de Dios. Dice, la blanda respuesta aplaca la Acá ira. la Y ira. uno lo aprende y después de que lo aprende lo aplica y eso es algo significativo en la vida. Entonces, en esencia, la salud mental cambia por completo. Ya usted, si usted era una persona que tenía baja autoestima, su salud mental va a cambiar y ya no se va a mirar al espejo y se va a menospreciar, no, va a ver que es un reflejo de la gracia de Dios. Claro. Y mire que eso muchas de las cosas que hablamos aquí no las tenemos a veces preparadas o bueno, sí, hablamos de algunos apuntes, pero dentro de lo que estamos tratando, hermano Jessy, sabe que se me viene a la mente, yo también estuve, digamos, estudiando algo, un estudio, valga la redundancia, de ese tema que usted dice. Y la lectura de la Biblia acompañada de oración hace que sí, haya ese cambio en el cerebro y inclusive a nivel visual, por tomografías y bueno, todo este tipo de análisis que hacen para llegar a las conclusiones de esos estudios, ven que el cerebro se pone más rojo, es decir, fluye más sangre hacia el cerebro. O sea, estimula más partes del cerebro que normalmente permanecen quietas o permanecen allí estáticas en stand-by, por decirlo. Cuando hay esa relación con Dios y tomamos de la lectura de la palabra de Dios, muchas áreas del cerebro se activan también. Eso da a entender eh, que Dios opera en la vida del hombre tanto a nivel espiritual como físico.
Dios en la palabra tiene una cantidad de promesas, hermano, y uno al empezar a leer las promesas de Dios, algo, algo empieza uno a retener y uno empieza como persona a confiar más en la obra del Señor. Entonces eso hace que en cuestiones de salud uno tenga más tranquilidad. Esa es la paz que Dios le da a uno, saber de que Él está con uno y bueno, que esas promesas que están ahí, Él las cumple a cabalidad. Bueno, hermano Yesid, tú nos decías, esa era otra pregunta, de cuánto había que dedicarle a la lectura. Se dice que unos 20 minutos. Sí, está bien. Digamos, para los más curiosos, hay algunas personas que comienzan a leer la Biblia y ya la comienzan a leer 1, 2 horas. ¿Es aconsejable como leerla tanto o es mejor llevar una disciplina de lectura diaria poco, pero que uno la vaya comprendiendo? Eso es relativo, eso es de acuerdo a la personalidad y a la disciplina que cada quien tenga. Eh, yo generalmente dedico 40 minutos a la lectura, pero hay momentos en los que la lectura es tan apasionante que me sumerjo 2 horas y cuando miro el reloj no me doy cuenta, ha pasado el tiempo porque es que esto realmente es apasionante. Hay algo que a mí me llama la atención y dice la palabra de Dios, guarda mis mandamientos y vivirás. Y realmente uno lo empieza a aplicar y cuando uno se levanta después de haber leído o de haber tenido una lectura de los salmos, una lectura de los proverbios, una lectura de Eclesiastés, definitivamente uno ve cambios estructurales físicamente, realmente uno cambia hasta físicamente porque el rostro empieza a resplandecerle y uno puede observar que cada vez que uno le habla a una persona, bien sea en consejería o bien sea en medio de una tertulia, Dios le da a uno un conocimiento y a través de la lectura de la palabra hay algo interesante y es que cerebralmente se presenta algo que se llama neuroplasticidad. Y eso es sobreponer muchísimas cosas que hay internamente en nuestro organismo. Es decir, la palabra de Dios sana en nuestro interior. Y cuando nosotros decimos, bueno, podemos dedicar 20 minutos, 10 minutos, después de que usted empiece, usted se va apasionando y puede que maneje la disciplina y tenga 20 minutos diarios, pero después de que usted se meta en la lectura y la lectura lo atrape, usted puede durar 1 o 2 horas. Claro, Entonces eso es relativo realmente. bueno, sí, eso es relativo, ¿no? Lo importante es siempre leerla. Sí, Lo señor. importante es siempre tener ese, digamos, ese pensamiento y ese fervor de que, bueno, voy a dedicarle siempre a la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, eh, ¿qué pasaría si alguien en algún momento no entiende algo de la palabra de Dios? ¿Qué le podemos aconsejar en ese punto? Bueno, es necesario y nosotros siempre vamos a la luz de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 en el verso 19 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es decir, yo cuando no entiendo algo tengo que irme a buscar ayuda. ¿Ayuda con quién? Personas experimentadas. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Con esto qué quiero decir? Hay veces nosotros aplicamos textos y decimos todas las cosas, o todos los que aman a Dios, todas las cosas. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero no miramos el contexto, el antes o el después. Y es necesario que nosotros no nos quedemos con ese versículo, porque a veces nos experimentamos en aprender versículos que lo podemos aplicar para que nos motiven. Pero si nos vamos al contexto realmente, podemos decir, es necesario acudir a personas que realmente conozcan de la palabra de Dios y que nosotros no caigamos en este error de hacer interpretaciones privadas. Entonces es necesario uno rodearse de personas que realmente nos puedan aportar a esos estudios que realizamos. Ok, sí, claro, eso es importante, mi pastor. Bien importante porque
yo me imagino, bueno, y pues para nadie es un secreto, en internet hay cantidad de material, cantidad de personas que la interpretan, cantidad de, tal vez de libros electrónicos, libros físicos, comentarios, estudios, concordancias, bueno, toda esta cantidad de cosas y de información, pero es importante saber a qué información acudir. Es importante saber escoger la información adecuada, de hacer una investigación exhaustiva, de hacer un estudio arduo sobre las personas a las cuales, digamos, nosotros vamos a leer su literatura, sus comentarios, o como dice mi pastor Jesse, acudir, digamos, a una persona que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, porque pues se han dado en algunos momentos casos en los que se tienen, eh, digamos, interpretaciones erradas de la palabra de Dios. Entonces eso es importante porque normalmente nosotros, como estudiosos de la Biblia, y digamos, eso es lo que queremos a usted concientizarle también, y bueno, darle ese, ese impulso para que sea un buen lector de la Biblia también. Y es que cuando uno lee la palabra de Dios, no solamente puede estudiar un solo texto, siempre debe tener un, dos, tres o todos los contextos que más quiere, que más pueda, ¿no? Si no estoy mal, hay un dicho dentro de los lectores y estudiosos de la palabra que dice que un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Entonces, eso es importante. Y eso es lo que usted nos dice, hermano Jesse, que no leamos la palabra y tomemos un solo versículo, no, eso fue lo que entendimos, sino que a través de la lectura comparemos con otros versículos y saquemos una idea principal. Sí, porque desafortunadamente encontramos que hay personas que toman un texto y de ese texto hacen una doctrina. Y eso no viene a ser una doctrina bíblica, sino un dogma, que es una doctrina de hombres. Hmm, Importante ese término dogma, ¿no? Sí. de, de no irlo, digamos, a igualar con lo que es una doctrina como tal. Hermano, tengo otra pregunta que tenía por acá, anotadita. ¿Se necesita mucho tiempo para el estudio de la Biblia o para usted llegar a ser un buen estudioso? O sea, ¿se necesita mucha práctica o podemos empezar con poco e ir aumentando esa, esa actividad de la lectura de la Biblia? Bueno, yo creo que es un proceso. Si nosotros somos muy disciplinados, si nosotros somos constantes, eh, vamos a empezar de menos a más. Si nosotros eh, somos de procesos, el proceso siempre tiene pasos y es bueno llevar y tener en cuenta que vamos en un crecimiento. Así como decía ahorita el texto, que vamos como aquella luz de la aurora, ¿sí? Hasta que el lucero de la mañana esclarezca. Es decir, la palabra de Dios se cataloga a sí misma como una lumbrera que alumbra nuestro camino. Y si yo me voy nutriendo de ella, se va ampliando el panorama. Y si yo me dedico a estudiar en una semana, el panorama va a ser supremamente amplio y voy a poder hablar de ella. Si yo estudio la palabra 15 días, el panorama aún más, la visión se va a aumentar. O sea, el vector de visión se va a aumentar y voy a tener muchísima más amplitud en lo que yo voy a enseñar o el tema que voy a hablar. Es necesario, sí, que dediquemos tiempo. ¿Para qué? Para que ese conocimiento se vaya empezando a madurar. Y poco a poco adquiramos un conocimiento y una disciplina de manera tal que podamos comprender y después de comprender podamos enseñar. La palabra de Dios dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, yo puedo aplicar y ese conocimiento, esa lectura me permite aplicar todo lo que está inmerso en la palabra de Dios en mi vida. Y de ahí yo puedo inclusive hasta predicar con mis actos, con lo que yo haga, con lo que diga, cómo actúe, cómo es mi comportamiento en las adversidades, cómo es mi comportamiento en la crisis. Cuando me abruman las dificultades, ¿cómo actúo yo?
se actúa de acuerdo al conocimiento que yo he adquirido por medio de la lectura de la palabra de Dios. Amén, así es. Bueno, hermano, yo quiero hacerle una pregunta interesante para aquellas personas que también están comenzando a leer la palabra de Dios. ¿Se necesita tener algún estudio de base para uno leer la Biblia o la palabra de Dios es para todos? No, la palabra de Dios es para todos, absolutamente para todos. Hay un texto en Hebreos y es muy bonito porque a partir del verso 1, capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la palabra es para todos, grandes, pequeños, medianos, altos, gordos, bajitos. No importa el idioma, no importa la cultura, no importa la raza, absolutamente para todos. Y no necesita usted capacitarse antes de. Yo he conocido personas que han aprendido a leer con la palabra de Dios. Así es. He conocido médicos que han sido convertidos a Cristo a través de su lectura. Entonces, podría decir que para todo el mundo es la palabra de Dios, sin distingo de edad, ni de raza, ni de cultura, ni de idioma. Mejor dicho, es para todos. Para todos. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Bueno, hermano, y para una persona que, digamos, no sepa, estamos hablando ahora, bueno, tomando en contexto lo que estamos diciendo ahora, eh, de que es bueno apoyarse en otras personas, nos decía usted, digamos, para tomar la lectura de la palabra. ¿Hay alguna manera, digamos, que una persona esté aislada o, digamos, viva en un lugar donde no conozca a nadie? Tal vez nos ven desde otro país. Hay veces personas migran a otros lugares y estén solitas. También pueden leer la palabra de Dios y llegar a entenderla sin ayuda de otra persona. ¿Qué otras recomendaciones le puede dar usted a esa persona para que pueda ampliar su conocimiento de la palabra? La palabra de Dios es revelación. Y es necesario que aquel que empiece a leer empiece por saber que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y es necesario que comprendamos que debo tener una mente abierta para poder empezar a hacer la lectura, porque si yo tengo un sesgo ideológico o una convicción religiosa y no me salgo de ahí, pues yo no voy a recibir realmente lo que dice la palabra de Dios. Por eso es interesante cuando la misma palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a tener fe, empiezo a creer. ¿Y qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Cuando yo empiezo a tener fe, entonces empiezo a creer lo que está estipulado aquí. Mire, la palabra de Dios dice que hay un hombre o que hubo un hombre que fue tragado por un gran pez. Y lo creo, porque la fe me permite llegar a ese conocimiento. Pero si la palabra de Dios me dijera que ese hombre se tragó ese gran pez, también lo creería. Porque la fe me permite aprender y conocer acerca de estos temas que a veces parecen increíbles. Que descendiera fuego del cielo, hermano. ¿Sí? Es increíble, pero y en tiempos pasados, pues que, digamos, están todas las historias bíblicas, hoy en día dicen, no, eso es imposible, pero han llegado a hacerse estudios donde llegan y hacen los estudios y ahí encuentran las evidencias. Sí. Solamente Dios es soberano y Él sabe cómo hacer todas las cosas. Amén. Bueno, eso hace parte de la fe, creer de que Dios tiene el poder para hacer cosas que el hombre a veces no piensa que pueden suceder. Amén, sí, Señor. Y es que definitivamente las historias que encontramos allí cuando nos sumergimos en esas historias es impresionante porque es vivirlas acá. Y es como en medio del relato del escritor consagrado usted se va en medio de esa película, digámoslo de esa manera, y cómo usted llega hasta el punto en que usted siente lo que sucedió, lo que le sucedió a ese hombre, lo que le sucedió a esa mujer. Y toca esas fibras tan sensibles que a usted se le empieza a aguar el ojo y usted empieza a derramar lágrimas por lo que le sucedió a esa persona o por lo que vivió en ese momento aquel hombre o aquella mujer. Es identificarse, es decir, la palabra de Dios está allí.
Y es interesante porque usted puede leer un libro de psicología, puede leer un libro de autosuperación y puede que ese libro tenga 70 años de haberse escrito y el autor no está allí presente, pero cuando abrimos la palabra de Dios hay algo interesante y es que el autor está presente. Así es. Es el único libro donde el autor siempre está presente. Claro, claro, es Qué algo bendición. muy hermoso. Qué bendición, hermano Jessy. Entonces, esta es la última pregunta. ¿Cómo podemos eh, aconsejarle o direccionar a nuestros oyentes de a cómo hacer que la palabra, el estudio de la palabra, su interpretación, la lectura en general, sea algo gustoso, algo que se disfrute y no se haga por obligación, hermano Jessy? Bueno, realmente la lectura de la palabra de Dios nunca debería asumirse como una obligación. Es necesario que lo veamos más como una necesidad, porque es que el ser humano necesita eh, cambiar. ¿Cambiar en qué sentido? Es que nosotros a veces, no es que hayamos nacido en el lugar equivocado, simplemente hemos vivido experiencias a raíz de las situaciones que vivamos o a raíz del el hogar en el que hemos nacido. Mm, y hemos tenido malas experiencias, experiencias buenas, experiencias no tan buenas. Y cuando yo me voy a leer la palabra de Dios, no lo debo ver como una obligación, sino como una necesidad imperante, porque es que la misma palabra de Dios me dice que tenemos un enemigo en común y es un enemigo que vino para tres cosas exclusivas: matar, hurtar y destruir. Y dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si yo comprendo eso, entonces me voy a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy, muy, muy interesante porque eh, eh, Isaías, Isaías capítulo 55 me dice que Dios tiene unos pensamientos supremamente altos para los hombres y que superan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen un límite, pero los pensamientos de Dios no. Y dice que son más altos, mucho más altos. Y dice que Él envía su palabra como lluvia, como nieve. Y dice que no vuelve a ella vacía, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Y también me dice, así será mi palabra. Dice verso 55, el capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará Todo lo que yo quiero. Y también agrega y dice, y será prosperada en aquello aquello para para que que la la envíe. entienda. Porque es que Dios quiere cosas buenas para nosotros. Y cuando un ser humano entiende el propósito de Dios, no va a ver la lectura como una obligación, sino como una necesidad, como una prioridad. Es decir, sacará el tiempo, así como hay tiempo para ir a jugar fútbol, así como hay tiempo para salir a pasear. Debe haber tiempo para dedicarse a leer la poderosa palabra de Dios. Así es, bueno, hermano Jessy, muchas gracias por permitir que nosotros podamos entender todos estos puntos y que con base a todo este conocimiento que hemos hablado el día de hoy, pues podamos ser primeros, de pronto los que no han comenzado a leerlo, arranque. Y los que ya somos lectores, pues podamos mejorar algunos ámbitos que había que afilar. Gracias, hermano Yesid. Y bueno, lo más importante es siempre estar dispuesto a leerla y estar dispuesto a dejarnos guiar por Dios cuando Él nos quiere dar un mensaje por medio de ella. Eso es lo más bonito, la humildad, ¿no? La humildad siempre a la hora de leer la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, amables oyentes, vamos dando finalización a este bonito programa, a este bonito podcast. Estamos en el transcurso de esta sexta temporada ya dando las últimas hiladas, pero ha sido de gran bendición. La palabra de Dios es un ámbito muy, muy amplio, es un tema de mucho estudio y bueno, qué bendición que hoy hayamos podido hablar sobre ello. Hermano Yesid, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Amén. Muchas gracias, hermano Daniel, por la invitación. Y como es de costumbre, seguimos enganchados. Amén, así es. Recuerden siempre compartir este bonito contenido. Estamos en Facebook y en YouTube. Y bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Jesse. Amén. Dios les bendiga.